Buenos días, comenzamos hoy el segundo módulo que se llama hemorragia posparto. Quiero dar el agradecimiento especial al doctor Euler Pérez, quien realizó las charlas de este módulo, las cuales con la venia de él y respetando los derechos de autor, me permito reproducir y añadir algunos comentarios. Hay pocas patologías durante el embarazo que sean capaces de presentarse de manera tan aguda y que conlleven tanta mortalidad materna. El aforismo dice, todas las mujeres tienen semejante posibilidad de presentar esta anomalía, pero no tienen la misma oportunidad de morir. Y para recordarles que esta patología, que es tan severa, que causa tanta mortalidad, es algo relativamente nuevo, dado que antes del año 2005-2008 no teníamos un protocolo de manejo institucional, no conocíamos muy bien cuáles eran sus factores de riesgo y por ende el manejo no era tan uniforme. Por eso se presentaban esas catástrofes obstétricas con sangrados severos que no teníamos un protocolo de consenso mundial para tratarlas y para la oportunidad y la velocidad con la que debemos actuar en estos casos. Es quizás la patología obstétrica en la cual el tiempo, al igual que en la sepsis urinaria, cuenta. Y la famosa primera hora de oro es fundamental en estos casos. Y la mortalidad está directamente relacionada con el tiempo. La que tratamos en los primeros 20 minutos no es la misma de los 40 ni es la misma paciente después de una hora. De manera que cobró mucha importancia reducir la mortalidad de estos casos a partir del establecimiento del protocolo del código rojo y a partir del énfasis que es el primer mensaje que les quiero dejar del manejo adecuado en todos los niveles, tanto el primer nivel como el segundo nivel como el tercer nivel. Dicho de otra manera, fortalecer las competencias del recurso humano de los servicios de salud en el abordaje calificado de la hemorragia obstétrica, desde la identificación de los factores de riesgo, prevención, diagnóstico oportuno, tratamiento sistemático, secuencial e interdisciplinario de esta patología, impacta sobre la disminución de la morbilidad y mortalidad, en este caso en el departamento de Cundinamarca, pero en general a nivel país y a nivel mundial. ¿Cuáles son los puntos claves? Pues sencillamente que es una patología que compromete la vida de nuestras maternas en forma importantísima. ¿Y cómo la ha definido en la guía del Código Rojo del año 2014 la Secretaría de Salud? En 5 formas de presentación. Pérdida estimada de 500 centímetros en un parto vaginal o 1000 centímetros en un parto por cesárea o pérdidas menores con signos de choque. O pérdida de todo el volumen sanguíneo en 24 horas. O sangrados mayores a 150 centímetros por minuto. O pérdida del 50% del volumen sanguíneo en 20 minutos. O finalmente descenso del hematocrito mayor o igual al 10%. Si ustedes
Observen bien estas definiciones, la forma de presentación puede ser variable, la definición es muy amplia y es muy amplia porque se ha estimado cualquiera de estas situaciones, que no es solamente el sangrado que se presenta en forma explosiva apenas nace el bebé y la paciente se choquea. Hay que considerar en su conjunto en las 24 horas o los volúmenes mayores a 150 centímetros por minuto o un criterio paraclínico de descenso del hematocrito mayor o igual al 10%. Y en ese sentido, quiero contarles que en un estudio que se hizo hace algún tiempo con nosotros los ginecólogos, se les pidió que estimaran en un parto cualquiera o en una cesárea cuánto habían sangrado nuestras pacientes. Y probablemente más del 90% subestimamos las pérdidas, es decir, estamos subdiagnosticando la patología. También hay que tener en cuenta que la presentación de la hemorragia posparto no es solamente la paciente que tiene un sangrado severo, se choquea y la paciente termina en una conducta quirúrgica probablemente. También los sangrados con pérdidas o con un código compensado, que no son pérdidas importantes, son hemorragia posparto. Pacientes que se tornan anémicas, pacientes que tienen un sangrado prolongado en el tiempo, en las 24 horas, y cuando uno la ve después, la paciente ya está francamente inestable hemodinámicamente a través del tiempo, de las 24 horas. ¿Cuáles son los factores de severidad? Pérdida del 25% de la volemia, siendo esta volemia que corresponde al final del embarazo al 8.59% del gasto cardíaco. Caída de la concentración de la hemoglobina por encima de 4 gramos. Requerimiento de transfusiones mayores a 4 unidades de glóbulos rojos. O finalmente, y voy dramáticamente, las hemorragias que conducen a la muerte. Para la Koch, en el año 2017, lo definió como pérdidas sanguíneas mayores o iguales a 1000 centímetros cúbicos o menos con signos de shock dentro de las primeras 24 horas posteriores al parto, incluyendo las pérdidas intraparto, independientemente si fue parto vaginal o cesárea. De acuerdo al tiempo de resultado de la hemoglobina y el hematocrito, se debe considerar que no necesariamente reflejan el estado hematológico si dichas muestras o dichos resultados son menores a 6 horas, por los fenómenos de hemoconcentración que pueden tener la paciente. Y lo que hablábamos, que los síntomas y signos no se presentan si la pérdida no es significativa y aún así la paciente puede haber tenido dichas pérdidas. Y se refleja aproximadamente una pérdida del 25% del volumen cuando la paciente es sintomática. Es decir, estamos hablando de más de 1500 centímetros. Las estadísticas de la guía de la Secretaría de Salud de Bogotá
para el año 2014 y el DANE mostraron que es la primera causa de muerte en el mundo y un 25% de las muertes a nivel global. Para el año 2008, en Colombia fue la segunda causa de muerte, situación que llevó a prender las alarmas y a mirar, revisar qué era lo que estábamos haciendo y a impactar con el establecimiento de los protocolos del Código Rojo, realmente cómo podíamos disminuir esa mortalidad, que correspondía a 400 por 100.000 nacidos vivos, sumando 529.000 muertes al año a nivel mundial. 150.000 la hemorragia obstétrica, la mayoría por hemorragia postparto. Y recordemos que un 66% pueden ser sin factores de riesgo. A nivel mundial, corresponde a un 4 a 6% de todos los embarazos y vean la diferencia entre los países mal llamados subdesarrollados, 1 por cada 1.000 nacimientos, y en los países desarrollados, 1 por cada 100.000 nacimientos. En este punto, pues también vale la pena recordar que uno de los parámetros que emplean organismos bancarios como el Banco Mundial o el Fondo Monetario Internacional para medir el grado de desarrollo de un país es la mortalidad materna. Y esto impacta directamente sobre la capacidad económica de recursos de un país. Para el periodo del 2004 al 2007, fue la primera causa de muerte materna en Antioquia. Para ese periodo, en Bogotá, también fue la primera causa de mortalidad materna. Probablemente muchos de nosotros, de mis colegas, lo recordamos. Se presentaron en el año 2012 12 casos y en el año 2013 7 casos, con un 29% de incidencia. Este gráfico para recordar el esquema anatómico de la arteria ilíaca común, ilíaca interna y sus ramas, y que el flujo sanguíneo de una paciente a término es de 600 a 800 mililitros. Es decir, que fácilmente una paciente que sangra durante 2 minutos, 3 minutos en forma activa e importante puede perder su volemia, correspondiente al 25% del gasto cardíaco. En este gráfico se muestra la circulación de la arteria uterina con sus ramas ya a nivel miometrial, la arteria basal, las arterias espirales, las arterias radiales, y aquí lo podemos ver mejor. Arteria uterina, arteria alciforme, arteria radial, arteria basal, arteria espiral y terminan finalmente en el epitelio. Este gráfico para mostrar que el principal mecanismo de la hemostasia se da a través de la contractibilidad y retractibilidad, es decir, es básicamente un efecto mecánico. La hemostasia uterina se produce en estas 4 etapas. Etapa de miotaponamiento, etapa de trombotaponamiento, es decir, efecto
muscular, efecto de trombo, la indiferencia miouterina y la contracción sostenida del útero a través del tiempo. Fija sostenida que clínicamente se traduce en el tono uterino. También muy importante recordar que estas arterias espirales en el útero no tienen capa muscular, no tienen tampoco inervación simpática. Es un sistema de baja presión, baja resistencia. Por lo tanto, no presentan fenómenos vasopresores por sí solos. Son básicamente un sistema de conducción de la sangre y de capacitancia. Y la hemostasia se realiza por un fenómeno mecánico, contracción miometrial y obliteración de los vasos. El músculo hace como un fenómeno de atrapamiento de estas arterias espirales en forma como de una red y oblitera, contrae el músculo y oblitera los vasos. En esta estadística de la Secretaría de Salud, guía de código rojo en el año 2014, se muestra el índice de riesgo ajustado. Y fíjense, la placenta previa, un 13.1%, el abrupcio con una incidencia muy parecida, la cesárea de emergencia, que a veces lo subestimamos, un 3.6, enfermedad de von Willebrand, 3.3. Y en este punto quiero que lo tengamos muy presente, a veces también lo subestimamos. La infección uterina, la corioamnionitis, 2.5, porque es una fibra muscular que está infiltrada, está con una infección y su eficacia de contractibilidad es mucho menor. La cesárea electiva, que a veces también lo subestimamos como un procedimiento que no tiene riesgo, 2.5%. Casi igual al embarazo gemelar. Fetos de mayor a 4.500 gramos, macrosómicos, 1.9. Igual al polidramios y a la multiparidad y al síndrome de HELP. Igualmente el parto instrumentado, el parto quirúrgico, el uso de espátulas de forceps o de algún otro elemento para extraer el feto. Y este es otro punto muy importante, la inducción del trabajo de parto. ¿Qué sucede? Sencillamente los esquemas de inducción se han modificado desde esa época y debemos tener muy presente que estas inducciones de parto no pueden ser superiores a 24 horas en forma continua en pacientes con factores de riesgo a las cuales se les puede indicar esa inducción. Si no es así, tenemos dos esquemas, uno de 8 horas de inducción por 8 horas de descanso hasta completar las 24 o 12 horas de inducción y 12 horas de descanso. ¿Y por qué esto? Justamente porque tener inducciones con dosis crecientes de oxitocina, muchas veces no muy controladas, y por encima de 24 horas agotan los receptores de oxitocina, hacen que estas pacientes, cuando se les decreta una inducción fallida con más de 24 horas continuas con oxitocina y se lleva una cesárea, dichos receptores ya no responden y la paciente hace una hemorragia, un código rojo y muchas terminan en procedimientos quirúrgicos. Otros factores, la obesidad, el antecedente de hemorragia en un posparto en una gestación anterior, la cesárea previa, 1.5,
El trabajo de parto prolongado 1.1 y la edad por encima de 40 años. Todos estos factores son menores al 66% de las pacientes con una hemorragia postparto que no tienen factores identificados. Es decir, cualquier parto en cualquier paciente que no tiene factores de riesgo, 66% se puede volver una hemorragia postparto. Según el tiempo de presentación, puede ser temprana dentro de las primeras 24 horas postparto, generalmente en las primeras 2 horas, correspondiente al 90 o 95% de los casos, o puede ser tardía si se presenta después de las primeras 24 horas, que puede ser hasta 6 o 12 semanas postparto, siendo su incidencia de un 5 a 10%. Factores de riesgo que predisponen, y aquí tenemos nosotros las famosas 4 T's de causas y para el manejo de la hemorragia postparto. Primera T, tono, que se refiere a la atonía uterina, 70%. Pacientes con gestación múltiple, polidramios, macrosomía, grandes multíparas, hidrocefalia severa. Todos estos factores de riesgo producen sobredistensión de la fibra uterina, o pacientes que tengan un parto prolongado y también pacientes que tienen un parto precipitado debido a que no hay un tiempo adecuado para que el útero restablezca su dinámica y haga el efecto de contracción de la fibra uterina. El trabajo de parto prolongado y la coriomionitis, como lo indicábamos, producen agotamientos de la fibra muscular y obviamente del tono uterino y atonía uterina. La segunda T corresponde al trauma, 20%. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Cualquier parto quirúrgico, un parto precipitado nuevamente y episiotomías amplias que no son controladas o que producen además también desgarros vaginales, obviamente un estallido vaginal, son factores que producen en términos generales desgarros del canal del parto. El parto intervenido o el uso de espátulas o forceps o cualquier otro elemento para extraer el feto. La hiperdinamia sostenida uterina con o sin cirugía uterina previa que producen esos anillos de retracción patológicos a nivel del segmento, anillo de Bandt, que predisponen a ruptura uterina. Y otros factores como el acretismo, las maniobras de extracción excesivamente vigorosas de la placenta, maniobras de Credé, tracción excesiva del cordón o pacientes grandes multíparas que producen una inversión uterina y una hemorragia postparto. La tercera T, que corresponde a tejido, 9%, retención de tejido. Nuevamente el acretismo placentario, la placenta previa, las malformaciones uterinas como el útero bicorne, los leiomiomas o la cirugía uterina previa.
que pueden producir retención de restos placentarios, y en otro grupo las anomalías de la placentación, las placentas subcenturiatas o algunas otras anomalías. Y la última T corresponde a trombina 1%, que están como factores de riesgos: la preeclampsia, el síndrome HELP, la embolia de líquido amniótico, la sepsis, el abrupto de placenta, las transfusiones masivas y las coagulopatías de consumo. Todos estos factores inducen a esa coagulopatía de consumo y a alteraciones de la coagulación. Y finalmente, la enfermedad de von Willebrand y la hemofilia A como coagulopatías congénitas. En esta gráfica, nuevamente, para reforzar lo que estábamos diciendo, según la presentación del boletín de la COC, el uso prolongado de oxitocina, la coriomionitis, la anestesia general, generalmente cuando se utilizaba el alotano como relajante muscular de la fibra uterina, y la multiparidad produciéndonos atonía uterina. La sobredistensión uterina en embarazos múltiples, en el polidramios, en la macrosomía. La presencia de múltiples fibromas, las maniobras excesivas de tracción del cordón corto, implantación fúndica de la placenta que pueden predisponer a inversión uterina. Los traumas del canal del parto, las episiotomías, las laceraciones cervicales, que a veces se nos pasan por alto. Siempre que hay un parto operatorio debemos revisar los ángulos del cervix, las laceraciones vaginales o las rupturas uterinas, en los casos que sean partos operatorios y a veces partos precipitados que por su misma presentación pueden desgarrar todo el canal del parto. Retención del tejido placentario en placentas ácretas, en malformaciones como la placenta subcenturiata, las cirugías uterinas previas y los alumbramientos incompletos de la placenta. También para recordar que debemos revisar siempre en todos los partos la placenta y debemos revisar que estén todos los cotiledones y que estén completos, que no se haya quedado una parte del cotiledón o todo un cotiledón, y a veces simplemente el no extraer adecuadamente las membranas predisponen a esta situación. Entonces siempre revisar la placenta y asegurarnos que han salido la totalidad de las membranas. Y acá las malformaciones de coagulación con petequias, muerte fetal, abrupto de placenta, casos de tromboembolismo recurrente, hemorragia, que producen asociados a la presentación de preeclampsia, enfermedad de von Willebrand, la infección nuevamente, la embolia del líquido amniótico y el excesivo reemplazo de cristaloides o los medicamentos de anticoagulación en caso de pacientes, más comúnmente pacientes que van a ser llevadas a cesárea, pero también pacientes que son llevadas a un parto vaginal y están anticoaguladas. Por eso, en términos generales, la norma nos dice que estas pacientes anticoaguladas debemos suspender a la semana 36 la anticoagulación para evitar esta situación si la situación de la paciente no amerita
una anticoagulación más allá de la semana 36. Muchas gracias.